Bueno, mis estudiantes, entonces nuestro segundo problema de la actividad dice así. Al hacer un análisis químico de una sustancia, se encontró que dicha sustancia tiene una composición porcentual de 40% de carbono, 6,7% de hidrógeno y el resto de oxígeno, conociendo que su masa molecular es de 60 gramos por mol, calcular su fórmula empírica y su fórmula molecular. Bien, entonces lo primero saquemos los datos, ¿de acuerdo? Aquí nos dan unos datos, los daticos que están por acá. Entonces, en nuestro paso 1. Entonces, vamos a pasar de porcentaje a gramos de la siguiente manera. Entonces, para el carbono nos dice que es 40% de carbono, que eso es lo mismo que 40 gramos de carbono. Y el peso molecular del carbono es 12 gramos por cada mol. Tenemos hidrógeno, tenemos hidrógeno que nos dice 6,7% de hidrógeno. Entonces eso es lo mismo que 6,7 gramos de hidrógeno. El peso molecular del hidrógeno es 1 gramo por cada mol. Y nos dice que el resto es en oxígeno. Entonces el oxígeno, como toda esta suma debe dar 100, entonces si te fijas, entonces lo que falta de oxígeno para que toda esta suma de 100 son 53,3% de oxígeno. Es decir, que eso es 53,3 gramos de oxígeno. Y el peso molecular del oxígeno es 16 gramos por cada mol, según la tabla periódica. Bueno, perfecto. Entonces en nuestro paso número 2 pasamos de gramos a moles de la siguiente manera. Entonces tenemos que el carbono, para el carbono tenemos 40 gramos de carbono, lo vamos a multiplicar por un mol de carbono que pesa 12 gramos. Entonces gramos con gramos se va y nos queda esta multiplicación y a la vez división, que es lo mismo que 40 por 1 dividido en 12. Al realizar ese cálculo nos da 3,3 moles de carbono. Para el hidrógeno, entonces tenemos hidrógeno, tenemos 6,7 gramos de hidrógeno, lo vamos a multiplicar por un mol de hidrógeno que pesa 1 gramo. Entonces gramos con gramos se va y eso nos da 6,7 moles de hidrógeno. Podemos agregar a 70 para que tenga también las mismas décimas. Para el oxígeno entonces tenemos 53,3 gramos de oxígeno, lo vamos a multiplicar por un mol de oxígeno y lo vamos a dividir sobre 16 gramos, que pesa un mol. Al realizar este cálculo nos da 3,33 mol de oxígeno. Bien. Con estos datos entonces podemos encontrar la fórmula empírica de la siguiente manera. Digamos en nuestro paso 3 encontramos la relación atómica. ¿Cómo es la relación atómica? Entonces para el carbono dividimos sobre el menor número encontrado. Entonces 3,33 dividido en 3,33, eso nos da un átomo de carbono. Para el hidrógeno tenemos 6,70 dividido en 3,33. Eso nos da aproximadamente 2 átomos de hidrógeno. Y para el oxígeno tenemos 3,33 dividido en 3,33. Eso nos da un átomo de oxígeno. Y aquí entonces tenemos la fórmula empírica.
Entonces decimos que la fórmula empírica es carbono 1, hidrógeno 2 y oxígeno 1. Pero como el 1 no se coloca, entonces simplemente la escribimos así, CH2O. Y esta es nuestra fórmula empírica. Perfecto. Ahora debemos calcular el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Cuál es ese peso molecular? Entonces, en nuestro siguiente paso, vemos que el paso 4. ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que el carbono pesa 12, pero como hay 1, lo multiplicamos por 1 y nos da 12. El hidrógeno pesa 1, pero como hay 2, se nos da 2. Y el oxígeno pesa 16 por 1 nos da 16. Entonces, si realizamos esta sumatoria, nos da 30 gramos por cada mol. Digamos que ese es el peso molecular de la fórmula empírica. Perfecto. Ahora para hallar la fórmula molecular, de esta sustancia, simplemente en nuestro siguiente paso, entonces simplemente usamos esa fórmula que dice N es igual al peso molecular de la sustancia problema sobre el peso molecular de la fórmula empírica. El problema daba la masa molecular, que es lo mismo. Entonces nos decía que ese dato era 60 gramos por cada mol. Y encontramos que la fórmula empírica pesa 30 gramos por cada mol. Entonces sobre 30 gramos por cada mol. Entonces si vemos 60 entre 30 nos da 2. Entonces este 2 es la relación que hay entre la fórmula empírica y la fórmula molecular. Entonces en nuestro siguiente paso, digamos que ese era el paso 5, nuestro siguiente paso, el paso 6. En paso 6 encontramos la fórmula molecular de la siguiente manera. La fórmula molecular es igual a N multiplicado por la fórmula empírica. Entonces ya sabemos cuánto vale N. N vale 2. Y conocemos la fórmula empírica. La fórmula empírica es CH2O. Y entonces al multiplicar esos datos nos da C2H4O2. Y este es la fórmula molecular de nuestra sustancia problema.